Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Muy bien. Ya nos lavamos las manos para comenzar la tarea del día de hoy. Muy bien. Vamos a empezar. Ya voy a compartir, como siempre, mi pantalla con ustedes para ver cuál es la tarea que vamos a hacer hoy. A ver, ¿dónde está la tarea del día de hoy? Está por aquí. A ver, si ven la tarea, ¿aún no? Ok, espérenme. A ver si puede salir la tarea. A ver, ¿dónde está la tarea? Vamos a ver. Aquí está la tarea. Muy bien, ya conseguimos sacar la tarea de su lugar favorito. Ahora vamos a trabajar con ella. Entonces tenemos la tarea de martes 26 de mayo del 2020. ¿Y cuál es la capacidad? Interpreta el significado de palabras en un contexto dado. Tema: interpretación del significado de palabras en un contexto dado. Avanzamos. Atención, recuerda la importancia de lavarte las manos correcta y frecuentemente, además de utilizar el ángulo interno del codo al toser o estornudar, y así para evitar la propagación del coronavirus. Quédate en tu casa, derógate, ¿sí? Y ahí ya tenemos la lección del día de hoy. Vamos a utilizar un señalador para ir viendo la tarea. Muy bien. En un texto es importante trabajar el significado de las palabras desconocidas. Muchas veces se pueden entender a partir del contexto, buscando sinónimos que ayuden a la comprensión. Otras veces se recomienda el uso del diccionario a fin de aclarar el significado para entender y disfrutar de la lectura. Fuente: Guía Docente de Leo, Pienso y Aprendo, tercer grado. Vamos a avanzar con la tarea. Recuerda, los ejercicios propuestos podrás transcribirlos, copiarlos en tu cuaderno. El docente de grado estará atento a las consultas que la familia requiera realizar. Y vamos ya a la tarea número 1. Nombro palabras que no deben faltar para recontar el cuento o el texto, digo bien, de Caperucita Roja. Comparto con la familia. Por ejemplo, no puede faltar la palabra lobo, la palabra caperucita, ¿sí? Aquí está mi caperucita, ¿sí? No puede faltar el lobo, la abuela, ¿sí? Esas palabras no pueden faltar. La mamá, la cesta que lleva, ¿sí? El tarrito de miel, ¿sí? Y que Caperucita sí o sí lleve puesto, por supuesto, la caperuza roja, ¿sí? Sí o sí, eso tiene que haber, son palabras claves ahí. Y ahí tenemos el ejemplo de Caperucita, cesta, bosque. Muy bien, bosque también, porque todo sucede en el bosque. Los cazadores también, ¿sí? Flores, lobo y la abuela. Avanzamos. Parafraseo oralmente la secuencia de los hechos que muestra la imagen. Vamos a alzar un poquito la imagen para poder ver. En la primera imagen está la madre de Caperucita entregando a Caperucita una cesta de cosas. En la segunda imagen vemos a Caperucita conversar o dialogar con el lobo ya en el bosque. En la tercera vemos
Caperucita ya llegó en la casa de la abuela y está conversando ya con el lobo. El lobo pasó unas escenas ahí que no voy a contar, pero ya le guardó a la abuelita, sabemos dónde. Y por último, ¿cómo termina? Ahora, ¿qué significa esta palabra parafraseo o parafrasear? ¿Qué significa? Atención, abajo. Parafrasear, que es el verbo, es explicar con las propias palabras los hechos ocurridos o la información extraída de un texto. Entonces, parafrasear no es leer, es volver a decir lo que yo leí en el texto o lo que mamá me dijo para que diga, ¿sí? Claro, utilizando palabras propias mías. Yo puedo cambiar, en vez de decir, mamá me dio la canasta, mamá me dio la cesta, mamá me dio la canastilla. Mamá me dio flores, puedo cambiar, mamá me dio las rosas, ¿sí? Puedo ir cambiando yo con mis propias palabras. Avanzamos entonces parafrasear es explicar con las palabras propias los hechos ocurridos y la información extraída del texto. Avanzamos. Converso con mi familia sobre el tema del texto Caperucita. Recuerda, los temas son las grandes ideas que quiere transmitir el autor que escribió la obra, por supuesto. El tema del texto es la enseñanza que nos deja. La enseñanza que nos deja también se le puede decir la moraleja. Lo que le da sentido, por ejemplo, obediencia, responsabilidad, solidaridad, etc. Puede haber otros valores también. Muy bien, avanzamos en nuestra segunda hoja. Recordar que estamos trabajando la capacidad de interpreta el significado de palabras en un contexto dado. En un contexto dado. Número 4. Con la ayuda de mi familia releo el texto que había leído en la clase anterior. Este texto habíamos leído la clase anterior, ya íbamos a volver a releer, ¿sí? Caperucita, Caperucita roja. En una casita de un pequeño pueblo vivía una linda niña a la que todos llamaban Caperucita Roja, porque siempre llevaba cubierta la cabeza con una caperuza roja que le había regalado su abuelita. Una mañana, la madre de Caperucita encargó a su hija que fuese a visitar a su abuela que estaba enferma. Continúo. Voy a alzar un poquito más mi... Ahí. Ahora empieza el diálogo. La mamá le habla a Caperucita y aquí dice, vamos a ver un señalador. La mamá le habla a Caperucita. Caperucita, lleva la cesta con el tarrito de miel y la rica tarta a tu abuelita. No hables con extraños al cruzar el bosque. ¿Sí? La niña dio un beso a su madre y salió de la casa. Cuando pasó por el bosque, olvidó sus consejos y se entretuvo recogiendo flores. En ese momento apareció el lobo malvado. El segundo cuadro. El lobo conversa con Caperucita, dialoga. Y le dice el lobo a Caperucita, ¿dónde vas, Caperucita? Y ella le contesta, Caperucita, a la casa de mi abuelita que está enferma
y que vive al final de este sendero. El lobo se despidió de ella y se dirigió a un atajo a la casa de la abuela de Caperucita. La encerró en un armario, lo encerró en un armario, se puso un camisón, un gorrito y se metió en la cama. Avanzamos. Vamos a bajar. Ay. Sigue. Cuando Caperucita llegó, saludó a la que creía que era su abuela muy extrañada. Aquí está. Y empieza el diálogo. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Y responde. Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué nariz tan grandes tienes? Es para olerte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué dientes tan enormes tienes? Son para comerte mejor. ¡Socorro, socorro! ¡El lobo quiere comerme! Unos cazadores que andaban por ahí escucharon sus gritos y se acercaron a la casa. Allí le dieron tal paliza al malvado lobo que salió corriendo y nunca más se le volvió a ver. Luego buscaron a la abuelita y la sacaron del armario. Entonces hay un diálogo de Caperucita con la abuelita. ¿Qué tal estás, abuelita? Y la abuela responde. Después del susto, ya todo se me pasó. Y entre todos se comieron la sabrosa tarta. Y termina el cuentito. ¿De dónde se extrajo el cuento? El cuento se extrajo de Guía Docente de Leo, Pienso y Aprendo tercer grado, que es una adaptación. ¿Sí? Avanzamos entonces, ya tenemos nuestro texto. Ya leímos, ya releímos, ya parafraseamos y ya es la hora de las tareas. Miren, chicos, desde esta partecita donde dice recuerda enviar al docente tus tareas a partir de los siguientes ejercicios. Entonces, desde donde está marcado, desde ahí nada más la tarea para enviar. ¿Para qué? Para que podamos tener más espacio en las nubes, porque todas sus tareas están, se alzan en las nubes y entonces para ocupar menos espacio, ¿sí? Ok, entonces pueden enviar solamente esta página donde está el ejercicio. Muy bien, a escribir y está nuestro amigo el lapicito que nos indica que aquí hay que trabajar, ¿sí? Primeramente dice, en la tarea A, vamos a marcar la tarea A y dice, extraigo del texto palabras cuyo significado son desconocidas. Las aclaro con ayuda del diccionario o por su significado contextual. A ver, ¿qué palabra yo no entendí? Entonces, yo me voy y voy a ir a buscar por lo menos 2 palabras, voy a anotar aquí. Y, por ejemplo, a la profe, ustedes pueden tener otro. Yo quiero saber qué significa tarritos, ¿sí? Voy a marcar dónde está la palabra tarrito. Vamos a ver. Aquí está la palabra tarrito. Tarrito es lo que yo no sé qué significa. También esta palabra. Extrañada. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con estas palabras? Estas son las palabras que yo no entiendo. Puede ser otra. Miren aquí, esta también. A ver, ¿qué será que es atajo? Se dirigió por un atajo a la casa de la abuela. Camisón. ¿Qué será que es un camisón?
¿Qué es un camisón? ¿Sí? Entonces son palabras así que yo voy buscando, que yo no entiendo qué significa y voy a utilizar mi diccionario o puedo decir qué significa para mí ese. Por ejemplo, yo voy a hablar un poco del camisón. El camisón también es la famosa pijama, ¿sí? Nosotros lo conocemos como pijama, ropa de dormir, ¿sí? Y nuestras abuelas lo conocen como camisón, pero es una ropa entera en una sola pieza, ¿sí? Muy bien, vamos a borrar la pizarra y voy a llevar la palabra tarrito y extrañada, ¿sí? Vamos a la tarea nuevamente. Y aquí, en esta sección, yo voy a escribir las palabras. La primera palabra que yo había marcado era tarritos, ¿sí? ¿Qué significa tarritos? Tarritos. ¿Mm? ¿Puedo buscar tarritos en el diccionario? No, solamente puedo buscar tarrito. Acuérdense que en el diccionario solamente puedo encontrar singular en forma. Siguiente palabrita. La siguiente palabrita, la que a mí me pareció fue extrañada. ¿Qué será que significa extrañada? Extrañada. Entonces yo busco el significado. Puedo utilizar internet también para saber qué significa. Yo les pongo las ideas, chicos. Si ustedes tienen otras palabras que quieren buscar, entonces las buscan, ¿sí? Entonces, para mí estas dos palabritas. Entonces yo busco y escribo al lado qué significa cada una de ellas, qué significa tarrito y qué significa extrañada, ¿sí? Borro la tarea aquí, le dejo que ustedes terminen, ¿sí? Y me voy con la tarea de la letra B. La tarea B dice, pareo las palabras con su significado contextual, que dice en el texto. ¿Cómo muestra el ejemplo? Y el ejemplo es pueblo. ¿Ven aquí? Pueblo. Y me dice aquí ya está la respuesta, que es lugar o población. Ahora pregunto, la letra B es la que vamos a utilizar. ¿Qué les parece que es caperuza? Muy bien, gorro o capucha. Entonces aquí, donde dice gorro o capucha, vamos a poner la letra B de burrito, ¿sí? Malvado. ¿Qué les parece que sea malvado? ¿Mm? Muy bien, excelente. Perverso y malo. Y ahí ya está en la letra C. Cesta. ¿Qué les parece que sea cesta? Muy bien, canasta, canastilla. Entonces la D de dedo va ahí. Extrañada. ¿Qué les parece que sea? Muy bien, sorprendida. Muy bien, entonces ahí le ponemos la letra E, la E minúscula. Sorprendida. Atajo. ¿Qué le parece que sea atajo? Muy bien, atajo es camino más cortito para llegar más rápido a un lugar. Paliza. ¿Qué le parece que es una paliza? ¿Mm? Muy bien, golpiza. Entonces ponemos la letra G en este espacio. Y sendero es lo mismo que decir camino, pero es un camino más muy finito. Ese es un sendero, ¿sí? Que están en los bosques. En los bosques no hay un asfalto ni un camino amplio. Hay senderos, hay lugares para caminar. Entonces, eso va a ser la letra A, ¿sí? Entonces la tarea queda así. ¿Ven cómo queda? Fantástico. Muy bien. Vamos a la tarea C entonces del día de hoy. ¿Y qué quiere la tarea C que hagamos? La tarea C dice, ordeno alfabéticamente las siguientes palabras. ¿Cómo se ordena alfabéticamente las palabras? A ver,
Entonces, para yo ordenar alfabéticamente un listado de palabras, primero tengo que recordarme del alfabeto, o sea, del abecedario, porque me dice alfabéticamente. Alfabética viene de alfabeto, del abecedario, ¿sí? Y el abecedario me dice que comienza con la letra A, después sigue la B, después sigue la C, ¿sí? Muy bien, entonces yo voy a mirar en las palabras que están aquí, que es caperuza, cesta, sendero, extrañada, paliza, atajo, malvada y abuela, y veo cuál de las palabras comienza con con la letra A, porque esa es la primera letra del abecedario. Y encuentro que hay dos. Hay atajo y hay abuela. ¿Qué hago? Entonces, atención, me dice abajo. Voy a leer la atención para recordar. Dice, para ordenar las palabras alfabéticamente, se debe observar la primera letra. Yo ya sé la primera letra del abecedario, es A. Si hubiera dos palabras, en este caso hay atajo y abuela, ¿qué hago? ¿Cuál va primero? Que comienza con la misma letra, atajo y abuela comienza con la misma. Observo la segunda letra y así sucesivamente. Ahora, miro aquí la palabra T y aquí la palabra V. En el alfabeto, entre la B y la T, ¿cuál está primero? Muy bien, la B. Entonces, mi primera palabra será, ya lo dijiste, abuela, ¿sí? Muy bien. ¿Y cuál era la segunda que empezó? Atajo, y escribo directamente atajo porque yo ya sé que esta viene después. Atajo, que era un sendero. Voy diciendo otra vez, A, B, C. ¿Hay palabras con C, con B? Muy bien, entonces vamos con la C. Tengo dos palabras con la C. Caperuza y cesta. Las dos empiezan con C. Entonces, la regla me decía que si las dos primeras eran iguales, me tengo que ir a la segunda. Y en la segunda, caperuza sigue con la A y cesta con la E. Entonces ahí ya veo que caperuza va a ser primero. Caperuza. Caperuza. ¿Sí? Después ya le anoto cesta. Entonces, A, B, C. D, voy mirando. E. ¿Ahí? Muy bien. Entonces, A, B, C, D, E está ahí. Y es la palabra extrañada. ¿Sí? Vamos a alargar esto aquí. Extrañar. Voy diciendo el abecedario. ¿Cuál va después? Solamente quedan dos palabritas. Les queda la palabra, digo bien, tres. Sendero, paliza y malvado. Esas tres palabritas que faltan, yo les dejo para que ustedes terminen, ¿sí? Continúo. Acuérdense que tienen que ir pensando en el abecedario al escribir. Muy bien. Y aquí está el ejemplo más abajo para completar. Ustedes van a completar. Yo ya les puse ahí, ¿sí? ¿Ok? Pero ustedes van a completar aquí. Y ahí ya les da otra vez una opción, ¿sí? Yo voy mirando porque aquí estaba cerquita. ¿Ok? Ustedes van a escribir en este lugar, miren el orden que está, ¿sí? Ella ya le colocó abuela, atajo, ¿sí? Yo ya les dejé tres palabras, yo ya había ordenado las otras, pero aquí se escribe, la profe hizo arriba para que ustedes no vean que aquí ya había ejemplos, ¿sí? ¿Está bien? Excelente, avanzamos. Y ahora, con las palabras que aprendimos más arriba, sinónimo contextuales, aquí quiere que hagamos otra tarea con esas palabras. Dice, reemplazo, o sea, cambiarle la palabra. Reemplazo las palabras destacadas, en las que está en negrita.
por su significado a partir del contexto. ¿Sí? La palabra destacada, o sea, la que está en negrita, la que resalta, la que está más oscura. Y la primera oración dice, en la cesta había un frasco de miel y una rica torta. ¿Sí? Y abajo mismo voy a señalar para que vos veas dónde estoy leyendo. En la, y aquí hay un espacio en blanco que ustedes tienen que completar, había un frasco de miel y una rica torta. ¿Qué palabras habíamos aprendido más arriba que podía cambiar por cesta? Muy bien, entonces voy a escribir esa palabra aquí en ese espacio. Canasta. Puedo usar canasta, puedo usar canastilla indistintamente, ¿sí? Oración número 2. Caperucita se entretuvo con el malvado lobo. ¿Alguien sabe cuál era el sinónimo de malvado? ¿Cuál era la palabrita que aprendimos ahí arriba cuando estábamos haciendo el pareo? Yo me acuerdo de una. Entonces, abajo, ustedes ven, dice Caperucita se entretuvo con él. Yo voy a utilizar la palabrita que empezaba con per. Y la oración queda así. Caperucita se entretuvo con el perverso lobo. ¿Está bien, no? También. ¿Pueden cambiarlo con otro? Sí. Claro que sí. Y el último, te dejo a vos para que hagas. Dice así. La mamá recomendó a Caperucita no hablar con extraños. Palabras extraños. ¿Cómo puedo cambiar? Con sinónimos, sin cambiar el contexto de la oración. ¿Cómo puedo decir extraño con otra palabra o con otras palabras? Pero solo una necesito. ¿Ok? Muy bien. Borramos nuestra pantalla, nuestra pizarra. Esto es una pizarra donde la profe está escribiendo. Y avanzamos a ver qué tenemos aquí. Muy bien. En la tarea E del día de hoy dice, escribir ahí abajo. Un breve párrafo, acuérdense que párrafo tiene que tener varias oraciones dentro, ¿sí? Y tiene que hablar de un mismo tema. Dice, escribe un breve párrafo expresando mis emociones al leer el texto. O sea, a releer, porque ya leímos la vez pasada, a leer el texto, ¿cómo me sentí yo? Continúa, explico qué enseñanza me deja. Recuerdo utilizar palabras nuevas en la redacción. La profe va a escribir lo que ella sintió. Ustedes pueden sentir otra cosa. Siempre empezar con, voy a corregir aquí, siempre tratar de que la primera letra sea en mayúsculas, ¿sí? Me sentí sorprendida. Yo puedo decir eso, vos podés opinar de manera distinta. Me sentí sorprendida con lo que le hicieron al lobo. ¿Sí? Para mí puede ser ese, para vos puede ser otra cosa, ¿sí? ¿Bien? Y te dejo a que vos termine con la enseñanza y utilizar nuevas palabras, ¿sí? Ok. Muy bien. Y a continuación ya tenemos nuestros indicadores. Vamos a borrar la pizarra
Borramos la pizarra y avanzamos. Y hay dos indicadores. Ahí. Dos indicadores. Explica el significado de las palabras desconocidas a partir de cómo se usa en un enunciado. Enunciado, sentencia, oraciones es la misma cosa. Del texto. Expresa con sus palabras el significado de algunos vocablos desconocidos en un contexto dado. Esos son los dos. Esta tarea vale 2 puntitos, 2 indicadores, ¿sí? Y con eso estamos terminando hoy, ¿sí? Nos vemos la próxima. Chao, chao.